niños y de jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 nación sabrosa. Hey, 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 nación sabrosa. Bueno, también. 69 soldados jóvenes que estaban sirviendo a los colombianos, que estaban garantizando la seguridad en el Putumayo y pues desafortunadamente en una tragedia horrible que estará por determinar sus causas, pues murieron en uno de los peores accidentes aéreos de la historia del país. Lamentamos desde Nación Sabrosa y nos unimos a las condolencias, a los abrazos y a los deseos de fortaleza para las familias de los jóvenes soldados de la Fuerza Pública. Hola, señores, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo están? Noches ya. Muy bien, muy bien. No, yo no. Porque creo que sí es el peor accidente aéreo no creas. dentro de la historia de la Fuerza Aérea. No recuerdo, no tengo un recuerdo. O sea, todo lo mal que tenía que salir salió en este desgobierno. Me corrigen ustedes, pero por ejemplo el ataque contra el helicóptero de la Fuerza Aérea donde murieron 6 soldados en Amalfi, que fue un ataque con drones, y usted puede ir haciendo un recuento durante 3 años de la tragedia tras tragedia tras tragedia, y nadie es responsable. Varios accidentes, sobre todo helicópteros, ¿no? Que todavía no se han esclarecido la mayoría de ellos. Hubo uno que, como usted dice, que sí fue un ataque de drones. El de Amalfi, que murieron 6. 9, creo que 9. Bueno, no 6, recuerdo ese número. Varios soldados, y ahora esto que se convirtió, desafortunadamente me parece que sí es un error que se haya vuelto pues tan rápido, un tema ni siquiera político, un tema electoral, ¿no? Pero es que fue un tema político generado, y ya lo hemos dicho, fue generado por el mismo presidente Petro, que salió de primerazo a politizar este tema y a decir que fue culpa, como siempre, con su espejo retrovisor, y decir que es culpa del presidente Iván Duque porque compró unos aviones cuando ni siquiera los compró. Entonces, a ver, es decir, como que uno también pues tiene que como que contestar a ese tipo de injusticias y a ese tipo de injurias que hace el presidente Petro, porque pues no nos podemos acostumbrar a que siempre estemos escuchando las mismas mentiras y siempre embaucados. No, pero eso es un poco ingenuo de su parte, Mateo, porque la narrativa de la izquierda siempre es eso, y lo que hace es jugar con la ingenuidad. O sea, pedirle, te pusiste Petro. ¿Por qué? Claro, se puso Petro su merced, porque igual que en el Consejo de Ministros anoche, llevamos tres años pidiendo algo que no va a pasar, que no va a cambiar, y es que Petro tiene una necesidad compulsiva, no en razón de que él sea un mentiroso, sino porque sabe que esa narrativa tiene un público. Es lo mismo que pasó con lo de Ecuador, lo de Ecuador que estaban diciendo ahorita, en lo de Ecuador, digamos, se supo que la bomba que dispararon no fue en territorio colombiano. Fue un rebote, ¿no? Fue un rebote, un ricochet, llaman en jerga militar, y llega... Y el presidente Petro, pues ya se supo que pasó eso, pero nunca en ningún lado, en ningún momento va a pasar, va a pedir disculpas, excusas, va a decirle al presidente Noboa de Ecuador, va a decirle, oiga, qué pena, me adelanté, no debía haber dicho esto en medios nacionales. Oigan, bueno, pero es que llevamos 4 años de Petro, esperar grandeza o algo de humildad de Petro, hombre, pues ya... Y permíteme darte la entrada, que si se dan cuenta lo que pasa, hasta Daniel Briceño tiene reemplazo. Sí. Yo acá vine y me apoderé. Exactamente. También. Se está pasando ahí por la esquina como, nos falta uno. Bienvenida, Pau. Muchas gracias. ¿Qué más, Pau? ¿Cómo andas? Como es pauneada en las redes. Sí, que ha sido además muy aclamada en la audiencia, ¿no? Pucha. Gracias. Que regrese. Sí, sí, o sea, la sección de pauneada de comunicación política terminó desbancando al señor Daniel Briceño. Claro. Tenemos que ver qué Toca tomar decisiones. ¿Qué se ha creído? 266,000 votos le dan aval para faltar. Por favor, ya empezó a vagar, ya empezó a vagar. Trabajen vagos. De volanteros, pues debe estar volanteando, ¿no? Oye, y se inventó un cargo, ¿no? Ah, sí. Perdón, o sea... Se inventó un cargo en todas las campañas políticas del país de aquí en adelante. Es verdad, el volantero oficial de Paloma Valencia. Es como muy inteligente, además, porque en las campañas políticas eso es una egoteca, ¿no? Eso es un desfile de ego, saber por quién tiene el... Yo soy quiero ser el jefe de debate, ahora hay jefe de debate. Antes era como uno y ahora hay como 20. Jefe de debate económico, jefe de debate social, jefe de debate de salud. Sí, seguridad. Bueno, señor, estamos en sus manos. Bueno, no, en malas manos quedamos entonces. Oye, pero es gracioso que los jefes de debate de Paloma Valencia
están cometiendo, pues digo yo aquí, están cometiendo el mismo error que Fico hace 4 años. Puras personas que, a ver, que son los gomelitos de tal lado. ¿Estás dándole la razón a Abelardo? ¿A los de siempre? Pero es que, a ver, de cuando acá ser gomelo es malo. No, pero yo es no como, he dicho eso. es como, a ver, como que, ¿y qué pasó con la Colombia profunda? Usted no estudió que en el Santarcís. Me parece. Yo fui De en hecho, me parece muy petrista tu parte. Eso se llama traición de clase. Sí, claro, es que el desclasado Mateo. No, pero hombre, hay unas cosas que uno también tiene que revisar ahí, digamos, en ese gabinete de 2 meses, y después, a ver, busquemos también unas personas que puedan de pronto ver esos temas que las personas, no sé, como diría un mamerto, la Colombia profunda. ¿Perdón? ¿Qué tú estás diciendo? No te escuché, ¿qué? Entonces, ser gomelo, según tú, te inhabilita o para inhabilita nada, a alguien técnicamente para poder... para ¿Eres nada. un gomelo? Yo soy gomelo y no me inhabilita para hablar aquí y hablar y a insultar a don Gustavo Petro. Sí, pero a ver, Julio, todo bueno. y voy a hacer un sacrilegio en Nación Sabrosa. Yo voy a hacer un sacrilegio en Nación Sabrosa y voy a decir, si algo bueno, o algo, no sé si bueno o al menos inteligente, más que bueno, algo inteligente ha hecho el gobierno y el pacto histórico, es integrar, así sea nominalmente y así sea, digamos, estéticamente, mayor diversidad social y étnica dentro de sus cuadros directivos. Sí, que usted iba a... Se le comió el cuento completo a este man. No, es verdad, Ayala. Usted va a una reunión del pacto histórico y en la reunión del pacto histórico hay gente distinta. No se encuentra a los muchachitos del Chico y del Poblado. Sí, ¿Nos guste o no? Sí, no, es verdad. Uno ve más Ayalas. Que tú estés instrumentalizando una mujer afro no quiere decir que estés incluyendo a la mujer. A ver, no, eso es otra cosa, pero por lo menos proyectan esa imagen. No estoy diciendo... Another Voice. Y que haya sido efectivo es otra cosa. Pero Colombia es un país de mestizos, de indios, de negros, de gente de estrato 1, 2. Y si vemos los cuadros políticos de la derecha en Colombia, está excesivamente representado un tipo de persona. Y eso desde la izquierda y desde la izquierda radical, desafortunadamente a mi juicio, porque no es esa representación no debería ser monopolio de ellos, pero desafortunadamente lo hicieron y además lo vendieron muy bien. Lo instrumentalizan muy bien, cierto. No, y es, a ver... Que es una estrategia de marketing, que es fachada, que los utilizan, que en el fondo termina siendo racismo porque terminan siendo figurines que no tienen capacidad real de decisión. Sí, es verdad, pero apostaron por eso. Y ya lo es algo entendí. Que del otro lado, o sea, lograron aparentar de forma adecuada y mecánica que le es funcional a su narrativa ese tipo de diversidad inclusiva. Ah, sí. Sí lo lograron, perfecto. Sí lo lograron. Total. Es como lo que estamos haciendo aquí con Ayala, por ejemplo. Y con Pavo. La diferencia. Oiga, pero entraron. ¿Qué creen que están haciendo acá? Sí, o sea, aquí con un par de gomelos ustedes están pero es, bueno, o sea, la política, señores, la apariencia también importa. ¿O no? Claro, sí, claro. A ver, pues, ¿qué hace la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia? Bueno. Pues a ver, puede ser una persona muy capaz, pero creo que una de las cosas por las que también lo eligieron como fórmula vicepresidencial no es solamente por su gran sapiencia en números. También. ¿No? También. Es un tema, dicen, ¿no? Un tema de apariencias. Y, no sé. No sé por qué podríamos decir entonces lo mismo de Polo Polo en la campaña de Abelardo. Ah, sí, también. Claro, también, y al final, desafortunadamente demostró que él no dio la talla en el Congreso. Es verdad. Todo lo que ustedes están diciendo es verdad. Lo estamos cagando a la derecha, pero es verdad. Muchachos, a propósito empecemos porque si no arrancamos. Destruimos la derecha. En 25 minutos acabamos con la derecha. Daniel, todo. Y mi programa. ¿Cómo quedó? Eso le iba a decir. Salió el tarjetón, ¿no? Miremos cómo quedó. Mostremos cómo. Bueno. Oiga, menos mal no tenemos el gorrito conspiranoico, pero bueno, qué casualidades de la vida que esté en primer lugar el Cepeda y Iván Cepeda, sí. O sea,
Y de segundas, Clara Cuando va López. perdiendo el partido, además se lesiona el delantero, sí, el técnico se enferma, o sea, pasan también casualidades raras. Sí, es verdad. Y es que mire, toda la primera línea es bien jugosa, ¿no? ¿Tendrá Claro. alguna incidencia que sea el primero del tarjetón Cepeda? ¿Es una mala noticia o eso es absolutamente irrelevante? Pues desde la comunicación política eso sí tiene un impacto visual. Es decir, usualmente en un periódico las noticias o los titulares más importantes los ponen en A la página, izquierda y en la porque en la- usualmente lees así, de izquierda a Claro. derecha. Entonces digamos que esto sí tiene un impacto, pero hemos empezado una campaña y es por la primera línea no se No se vota. vota. Ya aprendimos que la primera línea es mala. Por la primera por la línea primera no se línea vota. No se vota. Yo sí Sí. tengo claro ya mi voto por el señor Gustavo Gustavo. Matamoros Camacho, ¿Quién es? Partido Ecologista Colombiano. El Ecologismo mío es por el colombiano. señor Oye, no lo Caramelo. había. ¿Cuál es el señor Caramelo? A ver. La fórmula vicepresidencial de Sondra McCollins. Él ¿Quién se es Sondra llama McCollins? Caramelo. Aquí dice Sondra McCollins y Leonardo. ¿Sondra? Sí, Leonardo Caramelo, pero Ah. el señor Caramelo. Sondra McCollins. Ya, yo ya sé por quién voy a votar. ¿Por Porque quién? Sondra voy a votar. ¿Por qué Sondra? No, mentiras. ¿Para que me hagan una Sondra? Más, oiga, ¿qué otros candidatos así? Eh, Murillo también. Yo siento que hay muchos candidatos que pudieron ser un correo, ¿no? Sí, total. Un Ush, Santiago ¿ustedes se dieron cuenta- Botero, se dieron cuenta que un Fajardo- Miguel Uribe. Fajardo pudo haber sido un correo. ¿Ustedes se dieron Como cuenta que cordial saludo. Fajardo ya presentó todo su Un Fajardo. gabinete? O sea, ya tiene todos los ministros elegidos. No tiene muy claro qué va a hacer, pero ya tiene Él ya- ministros. él ya Él repartiendo Él burocracia. ya está repartiendo Ya está burocracia. repartiendo, es O sea, verdad. ya tiene elegido quién es su ministro del... De ambiente. ¿Cómo se llama el señor este que pone de que... Brigitte Baptiste. ese man, Brigitte Baptiste. Ese. ¿Ustedes Es creen un- que hay alguna posibilidad de que Iván Cepeda gane en primera vuelta? No, No. en primera vuelta no. Yo me permito dudar. En serio. Uy, usted, ¿tú crees? Sí, sí, Uy. De verdad. Ha llegado Nubes Negras Pavón a sus No, hogares pues, para pucha. decirles, Programa motivacional. yo me permito dudar. ¿En serio? De hecho, el primer trino que pone Iván Cepeda y el pacto histórico es en primera para la primera. Pero bueno, eso es un mensaje también. Todos los Sí. candidatos son victorios. Daniel Quintero también dijo triunfalistas. triunfo en primera. Sí, pero no sé, es que no sé, amigo. Sí, el elemento y el Bueno. factor del presupuesto nacional. Acuérdense que Roy Barreras decía una semana antes de la consulta, el fenómeno este domingo seré yo. Ah, sí. Y efectivamente, Pero es que Efectivamente. ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que uno sabe que Roy es charlatán, es hablador, pero es que Cepeda es como esa enfermedad, es como el molusco silencioso Ujú. que le llega a uno así con unos Y más llega y lo espera mueres. eso es lo que me preocupa. de él. No, lo que sí es, lo que Como la sí es, culebrilla, sí, que se une te mata y esas Oiga, cosas. pero no sabía que uno podría. Bueno, ya lo hizo Vicky en el otro tarjetón que salió haciendo la B de Victoria. Ahora Abelardo hace el Firmes por la Patria en el tarjetón, ¿no? oye, sí, es verdad. ¿Será que se puede hacer cualquier cosa? Uno puede hacer ¿Tú así. qué harías? Así. No, yo no. ¿Tú qué harías, Ayala? yo procuraría no estar en un tarjetón. Eso sería lo que yo haría. Pero Procuraría estar no, en un lo tarjetón. que sí toca decir y es que no nos podemos quedar tranquilos. Creo que todas las personas que obviamente no quieren que gane Iván Cepeda tienen que No salir. queremos. Que no queremos. No queremos. Bien, No quere- que no ok. queremos. Uy, Gracias por la traicionó- corrección. Lo traicionó él. No tenemos que salir a votar. Así sea por Sandra McCollins, pero toca ir a votar por alguien que no sea Iván Cepeda. Entonces, por favor, para que. En últimas, da igual como votar por Sondra McCollins o por. O por el cualquiera, otro ¿no? del Lo Partido importante es que no Ecologista, gane- No, gane. pero es decir, motivemos a que la gente vote, es decir, que no vote su voto tampoco. Ah, no, ¿verdad? total, Porque si sí. votan por Sondra McCollins y por Don Caramelo, es Pero decir, Venga, pero Apostar a ya, seamos serios con el asunto. Sí. No se puede hacer. A ver, usted no puede salir a desperdiciar el voto total. a sabiendas que estamos jugándonos seguramente es la última posibilidad de democracia. Permitir la presidencia de Iván Cepeda es algo que no se puede olvidar. Es entregarle todo el poder a una dictadura constitucional de la misma forma que se usa durante décadas en Cuba. Claro. Ya ni siquiera es el tema de Venezuela. Nosotros no estamos hablando con un tibio amanerado que tiene ciertas tendencias o con una persona de comportamientos cuestionables dentro de su vida política y familiar. No, es una Como persona es un enfocada. tipo absolutamente enfocado Ajá. que se quedó en el pasado
y que cree abiertamente en esa vaina que se llama la dictadura del proletariado. Es una Iván Cepeda es un enfermo Y les cuento por una esa teoría. No y tiene les cuento otra una cosa razón de para ser. que la gente que sepa, creo que es algo de perogrullo, pero a ver, la dictadura del proletariado va en contra de la democracia. Entonces, Ay, no digas, ¿en serio? Entonces, cuando ustedes le digan, ay, no, es que yo soy un respetuoso de los derechos humanos, luego óiganlo a ver si el man no dice que es comunista o no lo Ahorita es. lo vamos a ver. Sí, Ahorita lo vamos a ver, ahorita ahorita lo lo vamos a ver. sí. Arranquemos. Yo viejo de todas Julio. maneras comparto lo que dice Ayala y también comparto que no quisiera estar en un tarjetón en mi vida. No, eso, pues, no tengo nada en contra de los que están ¿La entrega en política? tarjetón, Me parece importante y respetable, pero yo no quisiera estar en un tarjetón, pero sí me tiene profundamente ofendido que ni siquiera Sondra McCollins me haya llamado para ser candidato vicepresidencial, oiga. No puede ser, o sea. ¿Qué es esto? Nada. Oye, sí, ni siquiera como oye, ¿y tú qué? ¿Cómo te ves en ¿Qué más 4 perdido? años? ¿Qué Sí, es que me igual que me cuentas? indigna, me siento como indignado que RTBC haya anunciado que van a denunciar a ¿RTBC? Sí, a Briceño. ¿RTBC? Ah, sí. Y a mí nada, oiga, llevo un año diciendo Oiga, sí. lo que no saldrá en RTBC, que por cierto se lo recomiendo, y ni una denuncia chiquitica ha merecido. de Pues, ¿sabe verdad. por qué? Porque usted está haciendo, lo que está haciendo es contrainformación basada en la realidad. Para, Pues sí, pues todos. No, Sí, pero pero no. Briceño todos también. también. Porque ¿Qué toca? ojo, ¿Qué toca hacer, señor Holman, para que me denuncie? Dígame, por favor. Ser una mujer y ponerle Ser una denuncia mujer. por aquí. Básico. Así de sencillo. O sea, imagínese lo que como quedaría de bonito en la hoja de vida de cualquier colombiano decente, una denuncia de Una chapa. ese, Holman Morris. de ese Una chapa. RTBC. leguleyo, de ese pelafustán que es el señor Montealegre. Sí. Eso es una chapa. Es una Eso es una chapa. chapa. ¿No les parece Claro. que Es un honor, o sea, qué doctorado, qué maestría, ¿no? Denuncia de Me denunció, a Se mí me parece al denunció, doctor trabajo Malito. asegurado. Creo ¿Perdón? que se parece más al, ¿cómo se El llama? doctor Malito. El doctor Malito, pero el otro se llama el Minimi. El mini. El Minimi. Sí, Se parece más al Minimi. O sea, yo voy a una audiencia con Montalegre y no podría mirarlo a la cara. No, pues sería un show de comedia. Es un show de comedia escuchar a ese señor, además con ese convencimiento y con esa arrogancia que habla, es de verdad. No. Es para morirse de la risa. Ahora sí, a lo triste, complicado. Veamos el accidente del avión en Puerto de Leguízamo, Putumayo. Ay, se cayó la mierda. No, qué horror, Ayala. Qué horror. Qué horror, hermano. Eso no tiene razón de ser desde ninguna. O sea, vuelve y juega. Es de la tragedia tras la tragedia y otra tragedia encima de la otra tragedia. Y Petro, ya lo hemos visto en todos los escenarios. Anoche en el Consejo, trinos diciendo que eran chatarras que se dan porque se ha recibido una donación, que porque no se ha comprado. Ajá. Pero me encontré un video de octubre del 2022. ¿Cuánto llevaba en el cargo? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Sí. Por favor, A ver, el siguiente mostrémoslo. video. Escuchémoslo. Así que le agradezco, señor embajador, y al gobierno de los Estados Unidos el ofrecimiento que han hecho, las máquinas que nos entregan, el entrenamiento de los pilotos que se han vuelto de los mejores del mundo en este tipo de destrezas, y sobre todo el que acepten que la utilización de la flota de las guacamayas sea para salvar la vida del planeta a través de salvar la vida de la selva amazónica. Bueno, gracias, muy amables. En ¿Es ese el momento embajador recibía es el como a embajador? regañadientes Ese que estaba saludando al final era el embajador de Estados Unidos. del momento. Del momento, sí. Del momento. Sí. Del momento. Y eran, no sé si recuerdan ese episodio de los Black Hawks que pintaron de colores. Sí. Eso, Sí, ese era eso, pero entonces no eran Black Hawks nuevos, eran unos Black Hawks que tenían unos años de servicio. Sí. No viejos, no en mal estado ni fuera del. No, eran unos Black Hawks que estaban con unos años de servicio que responden a los mantenimientos propios de este tipo de aeronaves. Y en ese momento no le parecían mal las donaciones de aviones. Entonces, retomando la misma secuencia de incoherencias, escuchemos lo que dijo. Empezamos a escuchar no sé cómo llamar esa vaina, ese consejo de ministros anoche. ¿Ustedes lo vieron?
No, pero pues unas yo sí partes. tengo vida allá. Estaba viendo muy listos, no son, lo siento. Yo estaba viendo muy listos no son también, pero pues tenían otra pantalla con subtítulos. ¿Usted no le da del consejo. gastritis ver esto? Gastritis. Gastritis. Vea, les voy a decir una cosa aquí a la audiencia. Si yo no hago ese sacrificio, aquí ninguno lo va a hacer. No, ni ninguno de- lo va a hacer. Y entonces no tendríamos la posibilidad de ver No, este soy- delicioso material. El siguiente, por A favor, ver, escucha. Dijimos, los camiones no pueden entrar a zonas de conflicto sin blindaje, porque una sola ametralladora acaba con 20 soldados. El blindaje los colombianos lo saben hacer, ¿cómo así que el ejército no sabe hacer blindaje? Sin humil. Dijimos 120.000 fusiles nuevos, porque los que hay israelíes sacaron la mano ya. Vida útil cumplida, son vejestorios. Si ya sabemos hacer fusiles, que los cañones no tenemos el metal fuerte, pues dijimos comprémosle a los turcos que tienen metales buenos. No sigamos dependiendo. Y se producen en Colombia para que nosotros aprendamos a hacer los cañones que tienen su arte para que sirvan. El labrado por dentro, la resistencia del metal. Ese fusil le puso el ministro de Defensa el nombre de Jaguar, pero que hay que hacerlo ya. Dijimos, necesitamos helicópteros y eso no lo estamos haciendo nosotros. Los gringos tienen buenos todavía nuevos. Le dije a Trump, le compro los Black Hawk esos nuevos y él se rió. Ok. Yo también me hubiera reído si él dice los Black Hawk. O sea, perdón, espere, Black Hawk, espere. sí, los Black Hawk, sí. Analicemos Yo también me había reído. analicemos este fragmento. A ver. Es Gustavo Petro, después de un minuto de silencio, que le costó, o sea, iba 57 y estaba ese muchacho Como el meme. casi se toteaba. Y arrancó este señor a regañar a todo el mundo por lo del avión en Puerto Lejísimos. Ajá. O sea, y de un momento a otro empezó con la volví a traer porque creo que hacía falta recordar qué tipo de, no es orate, tiene ya una serie una discursiva de distracciones, Pero donde va diciendo cosas. Pero mira que el man ya, hasta el man no se cree lo que está diciendo. Él se rasca, como que se acomoda la ropa diciendo como, venga, me estoy metiendo como que en una camisa de 11 varas porque no tengo ni idea de O sea, lo que estoy diciendo. empieza hablando de blindaje. Ajá. Sí. Dice una obviedad. No podemos enviar a zonas de combate a soldados en camiones sin blindaje. Yo no. Vea pues. Gracias, vea, Ari. pues, ¿No fue? ¿En serio? Ay, vea, pues yo necesitaba que usted me lo dijera. Segundo, que se dañaron los fusiles israelíes. Y como no tenemos pues trato otra vez con el gobierno de Israel. Eso era lo que yo iba a decir. Te ¿Cómo iba a vamos a decir, hacerle mantenimiento? A ver, este fue el presidente que hace 2 años, 3 años. 2 años. 2 años Acabó. rompió todas las relaciones con Israel, que precisamente era uno de los grandes socios en temas militares. Y entonces Sí, ya no. tema de pero tecnología que sacaron militar. la mano. ¿Ah? Lo tercero, que el metal turco. El metal turco, porque el otro es muy blando. Vea pues. Vea, pues yo no conozco bandas de metal turco, usted. No, esto es el único metal que se me ocurre a mí. Y sigue con la misma divulgación y termina vaciando, casi que vaciando al tarambanas que hay por ministro de Defensa a Pedro y él Sánchez. mirando para todo lado, como, y hay que hacer helicópteros. Y es como, pero, ¿Y cómo hacemos helicóptero? Pero a mí me llama mucho la atención es el voluntarismo del presidente. Es como esa idea de que para que algo se haga realidad Es porque solamente falta tener la decisión de hacerlo. Ajá. Sí, él cree que no, vamos a tener una industria militar Y ya, desarrollada y fue. yo lo ordeno y lo tienen que hacer, una industria militar desarrollada. Y si no ocurre es porque lo están desobedeciendo y O porque no lo están traicionando. haciendo como yo lo digo. O porque, exactamente, eso es bien peligroso, ¿no? Pues es que eso es propio de un narciso, eso es una característica de un narciso egomaníaco. ¿desarrolla? Porque Desarrollo. Ya, fin. Desarrolla. No, él es, todos coincidimos en que él ¿Es megalómano? Sí, es claro. megalómano, es egocéntrico, y es Sociópata narciso, también. es sociópata. pero la mayoría Y de cada vez- presidentes del mundo tienen esas Uy, características. pero, Y cada vez Megalómano, que él sí, dice sociópata, algo- no sé. Mm. pero a este nivel. Es que este nivel es alto, es Eso verdad. es- Y Pero además bueno, es sigue. incompetente, porque es que hay narcisos que son competentes, ¿no? Pues son No, tan eres- narcisos que dicen, quiero que las cosas salgan bien, y las hacen bien. Pero es que No. entonces el calificativo no solamente o no se limita a ser narciso simplemente, sino que lo que dice, digamos, Julio es, venga, es tan sencillo hacer las cosas, simplemente es querer es poder.
Más o menos, esa es como la filosofía de Gustavo Petro. Es lo De- mismo del de la paz manual. total. Ellos siempre han pensado que para hacer la paz solo faltaba voluntad y ni siquiera después de 4 años de darse cuenta que es más complicado que eso, que no es solamente decir queremos hacer la paz total. Sí, sí, sí. Eso no es suficiente para Del que haya manual- paz. Del manual de taza de babas del padre Linero. No, pues sí, pues. yo quiero ser una bicicleta, pero pues así quiera no puedo serlo. No, ¿sí? y si ustedes se fijan, él siempre que, digamos, no siguen sus órdenes o no ejecutan lo que él quiere, termina regañando a sus ministros o cualquier funcionario allí Ya. encargado porque descarga la culpa en un otro. Eso también es una característica de un narciso, es decir, no reconocer los errores propios. O sea, Ok, él sí. va a culpar o sea, es capaz de culpar literal hasta a Verónica en vez de él aceptar cualquier tipo de Y responsabilidad. no solamente en eso, primera sino persona. desconocer la realidad. En medio del reporte de anoche, el comandante de la Fuerza Aérea hizo esta observación. A ver. Cada avión vuela unas 500 horas anuales. Entonces podemos dividir las 20.000 horas que le quedan disponibles entre 500 y nos da que todavía el avión puede volar 40 años más. Este es el mantenimiento que tenía programado o que ha tenido programado en los últimos 3 años, 2024, 25 y 26, después de que salió de su PDM. Tuvo una inspección que duró 2 meses y medio más o menos, o 2 meses. HSC, eso es High Speed Checks, eso es un mantenimiento que se hace en virtud de que estos aviones se operan en pistas difíciles, en vuelos tácticos, de alta velocidad, a diferencia de cualquier avión comercial. Esto es una característica no solo de los narcisos, sino de los malos jefes. Ustedes han visto que todos los malos jefes siempre le echan la culpa a los subalternos. Sí, sí. Claro. Al final, porque cuando dice Petro, digamos, cuando dice que el avión era una chatarra, obviamente el propósito de Petro es enlodar a Iván Duque. Y limpiarse las manos. No, y afectar políticamente al Centro Democrático. Al final esto es un tema electoral, es la candidata del el expresidente del Centro Democrático y por lo tanto también la candidata, y por eso esa caricatura que él preguntaba, y Oviedo no sabía, el exdirector del DANE también resultó culpable del accidente, según el presidente Petro. Pero el resultado colateral de esto es que su subalterno, que es el comandante de la Fuerza Aérea, pues también es responsable, casi a manera, casi diría yo, delincuencial, porque lo que está diciendo es que el comandante de la Fuerza Aérea tenía, o tiene, porque hay otros Hércules de las mismas fechas, tiene a sus hombres volando en aviones que no son aptos para el vuelo, y eso implicaría, en realidad, responsabilidad criminal. O sea, homicidio por omisión. El comandante de las Fuerzas Aéreas no puede permitir que haya chatarras en el aire que no solamente ponen en riesgo la vida de los soldados, sino de la población civil, porque según el presidente, entonces cualquiera de estos aviones puede caer sobre un barrio de Bogotá. Adelante. Entonces, es que de hecho hasta Celso Tete lo puso en su cuenta de X, como es que esos aviones eran chatarra y tenían 40 años y no servían. Entonces yo digo, si hasta para Celso Tete era tan obvio, que hacía el presidente de la República y el ministro de Defensa subiendo unos soldados en unos aviones que eran una chatarra. Si esa teterada de babas era capaz de diagnosticar eso, ¿por qué los muchachos petristas ayer insistieron durante toda la jornada que la muerte de esos soldados estaba en manos de Iván Duque? Cuando Iván Duque recibió esas máquinas con el mantenimiento a tope, como se ha demostrado, y lo que estamos viendo es, eso creo que tiene un término y es sobrediagnosticar la mediocridad. Sí. Pero es lo que ustedes acaban de decir, es un mal jefe en el sentido que el mismo comandante le dice, pues le quita la razón y los argumentos a Gustavo Petro de que eso es una chatarra y de que pues todavía podía volar el avión así y bueno, no está ahí en el clip, pero la contestación que le hace inmediatamente Gustavo Petro es no, y comienza a hacer los cálculos él solo. Yo no sé si lo vieron, comienza a hacer los cálculos él solo. Lapicito. Y después, no, es que yo estudié 2 semestres de contaduría en la San Marino. Entonces, y la depreciación contable, todas las máquinas se deprecian, mezclando ahí conceptos de ingeniería y contabilidad que no tienen nada que ver. Ese avión está depreciado. Sí, pues, weón, si usted saca su carro nuevo de un concesionario,
al momento ya está depreciado. Total. ¿Sí? Eso no quiere decir que entonces sea una 13%. chatarra. El 13% ¿Sí? se deprecia. Bueno, no, Estadísticamente, discúlpame, gran conocedor de carros. estadísticamente usted deprecia su automóvil después de que pasa una cuadra, una calle, ya está depreciado 13%. No, pero una cosa es la depreciación contable y otra cosa Exactamente. es la capacidad Es que del equipo para exacto. cumplir su objetivo. Veamos, escuchen, Es decir, digamos, hay motores que ya se han depreciado hace muchos años, pero son motores funcionales que pues se uno en utilizan el en la matrimonio, industria. uno está depreciado Ay, desde... Nosotros, No vamos a contar tus... nosotros tenemos un Volkswagen del 60 y algo. Y es un Volkswagen que anualmente se le hace mantenimiento. Y funciona perfecto. ¿Por qué? Gracias al mantenimiento, a pesar de que es un Volkswagen que tiene más de 40 años. Y contablemente un carro se deprecia generalmente a 5 años. O sea, en 5 Sí. años usted va, si compra un carro, una empresa, va metiendo, si es un activo, digamos, operativo, usted va metiendo al costo de la empresa, al PIG va metiendo el costo del 20% de lo que vale el carro cada año a lo largo de 5 años. A los 5 años ya el carro, digamos, ya desapareció como Ah, ya activo. lo sabía. Ya, pero no significa que a los 5 años un carro ya sea inútil, ¿no? Hay Sí, carros sí, sí. que tienen 10 años, No, pues 15 el años, mío 20 años tiene y 15 funcionan años y ahí perfectamente. está. Y Lo llevo funciona a bien. este lugar, lo llevo a Nación Sabrosa. Y si le hace Nos ha mantenimiento, llevado a muchos lugares. Listo. si le hace buen mantenimiento no lo va a dejar tirado, ¿no? Entonces, Exacto, porque le hago mantenimiento a mi No, carro. y a mí lo que me parece más vergonzoso del discurso de Petro no es el discurso por sí mismo, sino que haya gente que le crea y le defienda Necesita cuando hacerlo. es evidente que es ineptitud de él y de su ministro de Defensa. Sí. yo creo que sí lo creen de verdad, ¿no? Yo creo Sí, que están no, están convencidos. convencidos. Están convencidos y confían ciegamente en la palabra del presidente. Es más, yo diría que el hecho de que gente como nosotros diga lo contrario los reafirma en sus convicciones, ¿no? Tengo razón. Claro, Sí, claro. es la dinámica de la polarización. Claro, si ellos dijeran lo contrario, quiere decir que como son unos mentirosos, son unos ¿Se quiere seguir malditos- divirtiendo? Pues eso, desde opositores. la comunicación política, eso se explica por una teoría que se llama el efecto de la tercera persona. Y Ajá. es cuando yo estoy tan convencida de mi convicción que siempre el equivocado va a ser la La tercera persona. Por eso funciona de doble vía, ¿no? Si Gustavo Cierto. Petro sale mañana a decir la tierra es redonda, pues no faltarán los firmes por la patria que salgan a decir no, es plana. También, o sea, pues si vamos a hablar de los pecados de todos los lados. Es verdad, es verdad. Sigámonos Es divirtiendo, verdad. sigamos diciendo. Imagínense a este genio, escuchemos a este genio. Yo compré nuevo Gripen. ¿Gripen por qué? Porque también los tiene Brasil y porque quiere una alianza estratégica aérea con Brasil. Porque tenemos problemas comunes, mafia y selva que se quema, etcétera. Tenemos que cuidar los ríos, tenemos que cuidar la selva. Y entonces nuestro aliado se vuelve Brasil. Y hay que hacerlo. Y necesitamos entonces helicópteros de transporte, de carga, helicópteros de profundidad. ¿Qué necesitamos? Que si los narcos se toman un pueblo, al otro día hayan 5.000 soldados rodeándolos. No lo podemos hacer hoy. Pasen y se van para sus casas en moto y en doble puerta. Por las carreteras se van a sus casas. Eso no son guerrillas. Es una equivocación de mis equipos de paz pensar que son guerrillas. Entonces el cese al fuego sí, pensando que son guerrillas, pero siguen traqueteando. Es una equivocación en el cese al fuego nuestro. ¿A ustedes no les parece? El presidente acaba de descubrir el narcoterrorismo. ¿A ustedes no les parecía un poquito más divertido cuando salía borracho y drogado? Sí. Porque es que ahora, es que acá- ahora dice la misma sarta estupideces una tras de otra, pero no solamente eso, sino es una cantidad de lugares comunes, de No, pero diga- se acaba de crear un nuevo concepto para la Real Academia de la Lengua y es, a ver, guerrilla, dícese de todo grupo armado que no traquetea. Ese es el- y que no Como si llega a la fuera casa. contradictorio, ¿no? Ojo, que no llegan a la casa. Mis Para que no equipos sea, de para paz, que sean para que no se guerrilla, confundan. no tienen que llegar a una casa. Estos son traquetos porque llegan a una casa. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la escala moral que tienen ellos, ¿no? Es como el chiste de Homero Simpson de que Homero no será, ¿cómo es que dice? ¿Cuál? ¿Será que- Homero no es comunista. No es comunista, no es exacto.
será tonto, estúpido, Pero es como... Todo menos un actor de O sea, porno. la guerrilla... comunista, pero nunca actor Sí, la porno. guerrilla podrá torturar niños, podrá tener campos de concentración, Pero podrá traquetear. asesinar Podrá menores de traquetear, edad, pero pero jamás, ¿cómo se les ocurre? No podrán ser narcotraficantes. Es decir, en la escala moral de los crímenes que también existe, es decir, no es lo mismo, no sé, falsedad en documento privado que tortura. Obviamente, pues, moralmente, pues hay delitos más Obviamente. reprensibles que otros, pero en su escala moral es aceptable que recluten niños, que hayan tenido campos de concentración, que hayan torturado personas a lo largo de décadas en la selva, pero siempre se empeñan fervientemente en negar que ellos no, de ninguna manera, las FARC, cuando eran buenas y cuando estaban en el monte, nunca fueron narcotraficantes. Pero, ¿sabes? Por eso él se empeña en decir, no, ahora son traquetos, por lo tanto no son guerrilleros. No son porque guerrilleros. los Pero guerrilleros ¿saben eran por buenos, qué? Pero- solamente mataban niños. Pero ¿saben por qué lo negó anoche justamente? ¿Por qué? Por las investigaciones de Estados Unidos que lo vinculan con tener nexos con el Ese es el narcotráfico. punto clave. Él claro. tiene fotos con guerrilleros. Si él Sí. acepta que la guerrilla es traqueta, él estaría aceptando que tiene nexos con narcotraficantes. So pena, si los guerrilleros no son narcotraficantes, pues en realidad él no tendría Es que, nexos. a ver, Por eso que haces la aclaración. Es que o sea, es tan sencillo. A ver, el ELN está en el Catatumbo, el ELN está en Arauca, el ELN, y son las zonas donde hay más proporción de producción de coca de Colombia. Y el ELN creo que todavía se considera una guerrilla y todavía se considera revolucionaria y todavía se considera teología de la liberación y todo eso. El ELN, eso es el ELN. Estoy hablando del ELN. No hay ninguna contradicción, ¿no? Y ellos son los más traquetos en este Entre momento. otras cosas, ¿se acuerdan de ese discurso de Pablo Iglesias hablando de cabalgar contradicciones? Que él dice, Sí. no, es que ¿por qué recibe plata de Irán si el régimen de Irán es misógino, Sí. es antiprogresista, bueno, es ultraconservador, es casi un régimen fascista, porque le reciben plata a Irán? Él dice, no, nosotros cabalgamos las contradicciones. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Es decir, siempre han tenido como esa contradicción de por qué se financian a través del narcotráfico. Te hace falta el lápiz para explicar cosas tan profundas. Debes usar un lápiz. Hablar así. lápiz. Y Sí, exacto. Esa contradicción de ser traquetos para ellos es como que tiene camioneta Toyota blanca y vive en una casa así de mar. Sí, en Córdoba. Eso no es revolucionario, lo de los guerrilleros es más como tener boina, Che Guevara. Sí, propósito- fumar un o sea, habano. un narco y- se parece más como al hombre Malboro o algo así, ¿sí? Sí. Según Sí, esa sí, lógica. Sí, Ah. sí, como a Rodríguez Gacha, que era así como con esa que le gustaba la música mexicana y a ellos les gusta la música protesta. Creo que es también un tema estético, ¿no? Ah, sí, exactamente. Oye, a propósito de narcos, veamos la siguiente imagen, por favor. Dice, presidente Petro suspendió la extradición de alias Araña a Estados Unidos. Sí, señor. ¿Quién es alias Araña? ¿No saben? Pues Alias Araña, Para que nos corchan. El que tejió su telaraña. alias Voy a Araña, decir alias Spider-Man. alias Araña es Igualito, jefe, ¿verdad? es Ahí jefe. está. Tom Holland ahí. igual. todo jovencito este es Tom. ¿Cómo se llama el otro? ¿Garfield? Garfield, el de... Bueno, es Y el otro un jefe de una vaina que se llama la Coordinadora Bolivariana. La Coordinadora Bolivariana es otra de esas escisiones. Yo jamás me voy a dar el lujo de decir que son disidencia, aunque algunos legalistas digan que así quedó consignado. No son disidencias mis pantuflas. Son parte de la misma porqueriza llamada las FARC. Resulta que el 13 de diciembre del año pasado, del 2025, este señor Gustavo Petro impidió la extradición de este narcotraficante parte de las FARC, esperando que le cumpliera una promesa de erradicar 15.000 hectáreas de hoja de coca. Veamos el siguiente video y continuamos hablando. Estados Unidos, ¿qué prefiere? ¿Que erradiquemos 15.000 hectáreas de hoja de coca o llevarse extraditado a Araña? Y rápido, no pensó ni 3 veces. Llevarse extraditado a Araña. Y entonces, ¿qué es lo que les importa? A ver, ¿qué cree que es lo que les importa? Pero A ver. párale bolas a lo que sigue. La siguiente, por favor. Yo quedé como... Que la imagen. ¿sí? La imagen, por favor. Ah, sí.
Presidente Petro le da ultimátum a... Esta es una noticia de hace 6, 8 meses, ¿no? Como de septiembre de 2025. No, la extradición, espere. Por eso, la extradición de Araña fue en... No, espere, la suspensión de la extradición fue en diciembre. Ok. Y esto fue a principio de este año. ¿Qué es lo particular de este caso? Y usted me van a decir, pero ¿por qué este man está trayendo esto a colación? Pero porque este man está trayendo ¿Por qué le esto estás trayendo a colación? ¿Por qué este man está trayendo esto a colación? 10 días para demostrar el compromiso de erradicar. ¿Y qué pasa? ¿Qué fue lo que dijo en el video anterior? Que cómo es posible que es que ni siquiera pensó en si erradicamos hoja de coca o le mandamos extraditado al narcotraficante. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues Esta porque es la no lo evidencia, mire, cumplió. Ay, no entendí otra vez. Esta es la evidencia clara de cómo funciona la detención de extraditables para Gustavo Petro. Gustavo Petro coge a un cabecilla de las FARC, se sienta a negociar con él. Él le dice, yo no quiero que me lleve a la cárcel, yo me comprometo a erradicar 15.000 hectáreas de hoja de coca. Gustavo Petro, en el lugar que controlo. yo. Gustavo Porque no Petro, lo controla el Estado. presto con el narcotraficante criminal, no lo extradita, Estados Unidos lo llama a rendir cuentas y, oh sorpresa, le abre una investigación por ¿tratos con qué? Con narcotraficantes. ¿Sabe qué es lo gracioso? Que la noche se vendió solo en ese video. Pero ahí yo tengo una pregunta. ¿Qué hace el presidente de la República negociando con narcotraficantes? No, negociando con narcotraficantes un proceso de extradición. Pues porque esa es Debajo la de paz mesa. total. Esa es la paz total. La paz total es negociar con O sea, narcotraficantes. estamos ¿Sí? confirmando, o el presidente, lo que tú dices, el presidente nos confirmó anoche que efectivamente tiene nexos con narcotraficantes. Es conducente. ¿Sabes qué? Te sucedió lo que Me demoré, pero... No, pero espérese ya- un segundo. Sucedió lo que Y espérese un ayer. segundito porque es que la red, Conducente, como- espérese un segundito porque la red es un poco más profunda, no es solamente con Porque estos es alias narcotraficantes. araña. Por eso la red. Es una red. Al presidente Gustavo Qué falta Petro, de seriedad, ahorita que hola. no, perdón, al ex dictador Nicolás Maduro, que ahorita está cantando allá en No, Estados sigue siendo Unidos. dictador. Tú no eres... Sigue siendo dictador. Es un dictador. Sigue siendo Eso no dictador. existe. Pues todavía no, No en ejercicio, pero sigue siendo dictador. Bueno, listo. Eso no Al existe. dictador Nicolás Maduro, que está cantando allá en Estados Unidos. Plácido Maduro. No me voy a cansar nunca de está ese chiste. metiendo, Maduro. está metiendo todo este tema de alias araña, está metiendo también no solamente este tema de narcotraficantes, sino el tema de los alias pitufos. ¿Sí? ¿Qué alias pitufo quién es? Un contrabandista que le metió que le financió la campaña a Gustavo Petro. Sí, le dio 500 millones de pesos que supuestamente se los devolvieron y grabaron la devolución, ¿no? Ajá. Y el gobierno casualmente ahora está sacando emergencias económicas que benefician a los contrabandistas. Ajá, Y la todo- PD era de esa- pitufo. Esa es la red de telarañas. Esa es la red de telarañas. Entonces, eso es lo que, pues, a ver, estamos viendo un tema sobre que hay una Buenas. ilegitimidad de, pues, primero, de la campaña de Gustavo Petro. Y ergo, si la ilegitimidad de la campaña de Gustavo Petro, pues, es ilegítima, valga la redundancia, es decir, que el gobierno de Gustavo Petro... Siempre ha sido ilegítimo. O sea, ¿cuál es el...? O sea, No, vuelve. es que Vuelve. I rest my case. Vuelvo. ¿Puedo hablar? Sí, señor, adelante. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí, señor. Sí. Qué pena, no, se estaba preguntando porque es que estaba malo mi micrófono. Ah, ya. No era ustedes. Ya. Cuéntenos. No, ya se me fue la paloma. Bueno, entonces sigamos. En esa misma línea de narcotraficantes y de gente perdonada por este deleznable, miserable, criminal narcogobierno, ya estoy como Fran Portilla, que se han visto la... Claro, obviamente, Fran ¡Ay, Portilla, un Dios! saludo para ti. Ese man yo creo que Fan tiene la de ti. lista de adjetivos descalificativos de mejor Ay, a mí me elaborado. encanta Ay, me él, encanta. me encanta. A todos, Sí. ¿quién no quiere a Fran Portilla? Sí, no, todo el mundo quiere a Los Fran Portilla. petristas. Ya quisiéramos tener en Nación Sabrosa a alguien de esa altura. Sí. Mi puesto está... Pero bueno, vamos con lo Bueno, que tenemos. ¿qué No, sucede? No, venga, pero ya me acordé allá la Dígame, diga. mi comentario que se me había ido. Es que ellos se metieron en en unas zonas grises en donde incluso si uno hubiera, digamos, si alguien supuestamente honesto hubiera querido entrar como negociador de la paz total a hacer este tipo de tratos, hubiera sido conducido a terminar
teniendo nexos no santos o nexos oscuros con los cabecillas de estas organizaciones, porque hay muchas zonas grises de las negociaciones, ¿no? Es como, ¿yo qué le voy a entregar a usted a cambio de qué? ¿No? Y termina siendo unas conversaciones, le pasa lo que le pasó a Cepeda. Digamos que Cepeda no hubiera sido de ninguna manera tenido vínculos directos como integrante o como funcional a las guerrillas de las FARC, pero al terminar en esa relación de compinchería y haciendo lobby a favor de la guerrilla, como lo terminó haciendo, no, incluso intercediendo en el Congreso para que proyectos que favorecían a la guerrilla de las FARC pasaran, pues eso ya es una zona gris. ¿Usted qué es? ¿Un negociador o un lobista? No se sabe, termina siendo un lobista y es lo que, le pasó a los funcionarios del gobierno. Le puedo complementar un poco a eso y es el tema de usted qué hace negociando, porque el mismo presidente Gustavo Petro lo dijo en ese video, son traquetos. ¿Usted qué hace usted negociando con traquetos? Y es más, adicional a eso, ¿usted qué le entrega a un traqueto en intercambio para que la persona deje las armas? Quisiera yo preguntarle al presidente Gustavo Petro, porque si su política de paz total, como él bien lo dice, la política de paz total es negociar con traquetos porque para él ya no son guerrilleros, entonces, ¿qué está negociando Mateo, con esos si quiere yo le contesto. Cuéntemelo, por favor. Yo le contesto. Aclárame. Entregarle el Catatumbo por completo. Obvio. Entregarle el Cauca por completo, el Guaviare y el Arauca por completo. Y entregarle además de eso la vida de seguramente uno de los mejores candidatos presidenciales que ha tenido las últimas generaciones en Colombia, como Miguel Uribe. Así de sencillo. A propósito de eso, y en la misma línea de los traquetos y de las infamias, voy a hacer un recuento. Acaba de salir una noticia, señor, esta tarde bastante problemática, y es que el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia va a salir del sistema de arbitraje internacional de inversión tras advertir que se trata de un modelo que pone en riesgo los 52 billones que tiene el país en el sistema de disputas. No, es muy grave porque hay ciertos tipos de negocios importantes en temas de infraestructura que hace el Estado colombiano con empresas, pues que nadie se expone por la dimensión del negocio a que sea un tribunal local el que defina cuando hay un incumplimiento del contrato. Entonces, en otras palabras, esto va a frenar muchas inversiones que podrían llegar a Colombia, pues porque muy pocas personas confían en las cortes de un país que tiene un sistema presidencialista pues tan agudo y tan fuerte. Y que es el que escoge entonces a los jueces, porque si usted sale del sistema de arbitraje, está diciendo, yo soy un tramposo, que no me gusta que me cojan en mi trampa, porque si le hago, no sé, le robo la plata a un concesionario, que es lo que les encanta a esta gente, entonces pues no hay una persona que me juzgue, sino los juzgados colombianos. ¿Pero sale por él o sale por Cepeda? No sé. Hace pocos días salió una carta que firmaron varios economistas de izquierda que tienen una... Eso es casi que una broma, ¿no? Economista de izquierda. Eso no existe. Eso es un chiste. Entre Piketty y... Es que siempre se han equivocado en todo, ¿no? Pero sí, es verdad. Le pidieron a Petro que nos metiéramos Vamos a hacer una revisión de un par de documentos para volver a la línea de los narcotraficantes. Revisemos el documento 6 y 7 seguidos, por favor, los explico, y después mandamos el video 8. Por favor. A ver, ¿qué es esto? Esto fue un análisis que hizo Daniel Briceño, muy juicioso, sobre una cosa muy compleja que tiene que ver cómo él lo tituló la línea del tiempo de infamia. El primer documento es del 12 de abril del 2024, cuando la Fiscalía, por solicitud de Petro, suspende las órdenes de captura contra el Zarco Aldinever, el asesino de Miguel Uribe. El siguiente documento. Uno de los responsables. Este es del 7 de junio del 2025. Ese es el proceso, el segundo es el 17 de julio. Del 17 de julio. Es cuando lo vuelve a meter. Cuando reactivan la orden de captura. Pero el 7 de junio el Zarco atenta, o sea, comete el crimen contra Miguel Uribe. El 17 de julio reactivan la orden de captura contra el Zarco después del atentado. El 11 de agosto muere Miguel Uribe y el ministro Pedro Sánchez dice, escuchemos al ministro Sánchez. Afirmamos que el comunicado era totalmente auténtico de ese grupo criminal, y con otras líneas investigativas pudimos confirmar que efectivamente, por lo menos en lo que es inteligencia técnica
y otro tipo de inteligencia, que sí se trató del asesinato por parte del ELN. Y entonces, imagínense ustedes que Sánchez termina anunciando la muerte del Zarco Aldínever, pero oh sorpresa. Parece que está vivo, ¿no? Pues veamos el cartel, fiscal. la misma fiscal desmiente al señor Sánchez. Veamos el cartel de los más buscados. Imagen 9. Sí. A ver. A ver. ¿Qué dice el cartel de los más buscados? Iván Márquez, ese no es el amigo de Iván Ay, Cepeda? ese no es el amigo de Juan Cepeda. Jenner García. Allá lo único que hace falta es Santrich, ¿no? Ah, ya se murió. No, ese sí lo mataron. Ese sí Ese lo sí le dieron mataron. ¿Por qué? Porque se escapó luego de que Iván Cepeda lo haya Porque lo liberado. estaban Es el que había entrampando. dicho que era una víctima de la fiscalía, ¿no? Al final resultó que la fiscalía tenía razón. ¿O será que lo entramparon y porque lo entramparon dijo no? La única alternativa en la vida si a uno lo entrampa la DEA Es irse al catatumbo. a A volver traquetear. sicario en la selva. A traquetear. Sí. Como lo ve, as usual, como siempre lo hago. Sí. Eso, a ver, y no reconocen ni siquiera el error, ¿no? No, Sí, no. dicen el mea Pues- culpa de... Fue Petro y Cepeda, ¿no? Los dos desde el Congreso atacando a las instituciones, a la Fiscalía, diciendo que la Fiscalía era un aparato criminal que se usaba para entrampar a Santrich y a Márquez, que eran unas víctimas, y luego Santrich y Márquez se van para la selva a traquetear. A traquetear. Sí, a traquetear, a hacer lo que ¿Cómo saben será? hacer, el ¿Cómo? know-how, a explotar el know-how. ¿Cómo será el razonamiento de los muchachos petristas? Es como, ay, pobrecitos, los entramparon, les metieron cocaína y los y la DEA les puso una trampa. Y la única opción que les quedó en el mundo es de verdad volverse traquetos. Sí. O sea, ¿cómo es el razonamiento? ¿No? Sí, qué Pero raro. yo quiero que volvamos a las fechas. Ok, De, miremos las fechas. ¿Del número 6 y 7? Sí. Ya te las digo. Las fechas son las siguientes. Entonces, ¿Puedes poner volvamos a la las imagen fechas. 6, por Dice favor? Que el 12 de abril, la 2024. Fiscalía, por solicitud de Petro, Ujú. De Petro. atención a esto de Petro, suspende órdenes de captura contra el Zarco Aldínever, uno de los asesinos de Miguel Uribe. El 7 de junio atentan contra Miguel. Y el 17 de julio reactivan mágicamente la orden de Uy. captura contra el Zarco Uy, 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 Aldínever. Un mes, un momento, O sea, un mes después. Se me está creando una teoría conspirativa acá. Entonces, no, es que No, no es ninguna conspiración. No, yo también, a mí en la cabeza creo me que está las llegando. fechas y los No. documentos hablan y es alguien dio la orden. Y aquí sí alguien dio la orden, porque dice, la Fiscalía por orden de Petro suspende la orden de captura del Zarco Aldínever, uno de los asesinos de Miguel Uribe. Entonces, si Petro no hubiera suspendido esa orden de captura, Miguel Uribe sería candidato. estaría vivo. Gracias. Nada más por agregar. Nada más. Es Ok. verdad, es Señor verdad. juez, ¿Quién dio la en su caso. orden? Ahí dice Gustavo Petro. Gustavo Bueno. Petro. Oiga, sí. Oiga, y hoy... Oiga, ya, espere, Señor. terminó la locución del señor Petro. Pues esa perorata terminó hablando sobre la vivienda. A ver, Eso es escuchemos un qué tema, dijo Vivian. escuchemos qué dice y usted. Ya hablamos sobre el asunto. Y hay que tener otra conquista como la vivienda, señora ministra de Vivienda, ¿qué está esperando? ¿Para qué sirve el batallón de ingenieros si no es para hacer viviendas? Y no es capaz de decir que la gente no está comprando casa porque la tasa de interés es muy cara. Pendejo el que compre una casa hoy con una tasa de interés como la que está. Pero no van a decirle al Banco de la República que es la responsable, sino al gobierno por hacer politiquería. No, se están vendiendo casas y el subsidio queda guardado en los bancos, haciéndole ganancia a los bancos porque la tasa de interés es muy alta y la casa se paga 10, 15 años y si se pone una tasa de interés alta, se suicida el propietario o la propietaria en el tiempo, como sucedió con el UPAC. Entonces aquí tiene que haber un programa especializado en vivienda militar y policial, hay un fondo rotatorio, hay unos recursos, pero usted tiene que crear que el subsidio sea verdad para el de más abajo, no para el de más arriba. Oiga, esto sí es un charlatán de unas quilates muy Proporciones. bravos. Unas proporciones Nacho bíblicas. Vidalia. Pero no sé por dónde arrancar. ¡Bíblico! Otra vez lo mismo, el voluntarismo, ¿no? Solamente es ministra de Vivienda, que la caja que es. Que las fuerzas militares las fuerzas hagan militares viviendas. hagan casas. Porque son Es casi, oiga, pero expertos en ¿sabe que viviendas. me acaba de caer una información en la cabeza? ¿Eso no es God Complex?
Hágase tu voluntad y se hizo. Sí, pues un Eso es poco puro lo que God dice flex, Damaris eso del es- narcisismo es relacionado con eso, ¿no? Sí. Sí, No, yo lo que estaba pensando un poco es el presidente peleando por los subsidios de vivienda cuando fue ¿Cuáles su subsidios? gobierno que quitó los subsidios de Sí. vivienda. Entonces yo quiero que el presidente hoy tenga esta oportunidad para reflexionar y que se entere y que todos los petrolovers se enteren de que el gobierno Petro fue quien quitó los subsidios de vivienda. Es decir, la gente no puede acceder a vivienda hoy gracias al gobierno Petro. Entonces, usted si está en su casa y usted iba a acceder a un subsidio de vivienda y ya no puede acceder a eso y por eso su deuda se ha incrementado, quiero que sepa que es gracias al gobierno Petro. Y adicional a lo que dice Damaris, que es, pues, hombre, usted fue el que los quitó subsidios, el tema de la tasa de interés que esté tan alta es precisamente porque su gobierno se ha endeudado a lo loco y se ha endeudado tanto que obviamente las tasas de interés en los TES comienzan a subir. Y cuando los bancos se ponen a elegir, porque pues hay un concepto básico de economía es que las cosas son escasas, cuando el banco Para comienza a los elegir socialistas, no. entre comprar TES y entregar créditos hipotecarios y usted ve unas tasas de interés por encima del 13% en los TES, pues los bancos lo que van a hacer es comprar TES porque primero es una compra fija de retorno fijo y mientras tanto el crédito hipotecario pues es un poquito más, es más riesgoso. Entonces usted va a recibir más plata comprando TES y va a tener menos riesgo. A ver, pongámosle un poquito de lógica, porque Sí. es que están las tasas de Y interés. reflejándola otra vez, nada es responsabilidad del gobierno, ¿no? Yo no sé cómo no ven esto, es algo sistemático, ningún problema, ni Es el actual ni gobierno. pasado, es responsabilidad del O sea, gobierno. un gobierno que lleva 4 años y no tiene la responsabilidad de absolutamente nada. Qué Dice que curioso. es el Banco de la República. Entre otras cosas, el Banco de la República sube las tasas de interés también, aparte de lo que dice Mateo, en reacción al incremento del 25% del salario mínimo. Es natural, esa es la función constitucional del Banco de la República. Tiene que subir las tasas de interés para evitar que tengamos mayores brotes inflacionarios. Ya tenemos una inflación muy alta, casi el doble o muy por fuera del rango meta, y el Banco de la República sube las tasas, pero es culpa no de la política del gobierno, porque nunca tienen la culpa de nada, sino del Banco de la República que es uribista o que es de las mafias o de lo que sea. No siempre es lo mismo. Esto es algo ya patológico. El señor nunca se puso los pantalones y nunca quiso oficiar como presidente. Es el gobierno con el espejo retrovisor más largo del mundo. Y es un espejo retrovisor de ya 4 años. Es decir, para todo tiene excusa, no hay responsabilidad de nada. No, la culpa siempre es o de que lo traicionaron, o de que fue el gobierno anterior. Consejo de Ministros anoche ¿Qué? todo eso. Todo A mí el me- tiempo. yo, Es de que es verdad, hay un impresionante. momento que usted, pues lo que dice Julio es cierto, o sea, como no me da mí agrieras esa vaina, pero es que yo quiero Gastritis. sí, de gastritis no me da, es que yo sí quiero cuando se termine esta desgracia, esta miserableza de asqueroso desgobierno socialista de izquierda, poder tener las suficientes evidencias para coger a los muchachos petristas como esos perros chiquitos que uno está educando y restregarles la cara en el orín que dejó regado Agarrarlos a Gustavo Petro. periodicazos. Es el ala pacifista de Nación Sabrosa. Ayala. Sí, Tan bonito. sí, Por porque eso. es que no hay otra forma, es que yo no entiendo. Es una... Vaya, es la- el que sigue suyo, tírelo. ¿Qué? Ah, es venga. la cara de la conciliación. Ayala. De las conversaciones Sí, y el diálogo. diplomacia. Ese es nuestro negociador Oiga, de paz. por cierto, hubo un incendio ayer de viviendas en un barrio Ah, en muy Cali. popular de Cali. Sí. Sí, hubo Oiga, qué decenas de vaina, casas sí. incendiadas y esto nos habla pues de que la política de vivienda no es cualquier cosa, es que la vida de la gente cuando vive en condiciones precarias en situación de vulnerabilidad y no tiene acceso a una Tiene usted toda la vivienda razón. formal, pues pasan estas cosas y pasan estas desgracias. Por eso la política de vivienda es tan importante y eso sí debería ser una prioridad del próximo gobierno, ¿no? Hay que preguntarle a los candidatos, sí, está muy bien, que Oviedo, que sí, que muy progresistas unos y que muy firmes por la patria los otros, pero además de eso, además de la propaganda, hay que preguntar por soluciones. Bueno, ¿qué proponen en un estado que tiene muy pocos recursos? ¿Qué proponen para llevar soluciones de vivienda a la gente? Porque también la fácil de los políticos en campaña es decir, no, vamos a gastar más, bueno, ¿y de la plata de dónde? Entonces Sí, tiene sí, que sí. meter un poquito de crítica y de presión Hay a que las echarle. campañas, no voy a decir ni a la de Abelardo ni a la de Paloma, a las dos. Ah. A las dos hay que preguntarles, oiga, ¿y su política de vivienda cuál es? Aquí solamente de show y de soluciones estéticas y de performances y de gestos y de lo que sea, no vivimos, vivimos también de políticas debate concretas sobre y de eso. soluciones concretas. Un debate sobre El eso. adulto responsable habló. No. Qué un deba- bien. Un debate sobre eso y pues bueno, hay una, no les voy a decir, pero hay una sorpresa
que pronto se sabrá precisamente sobre ese tema de debate con Abelardo y con Paloma. Pero bueno, luego lo comentaremos. Oiga, Gracias, Yo no Mateo, sé. por revelar el gran secreto que nos está... ¿pero cuál? Si no he dicho nada. No sé nada. No hay nada. Nadie supo que está hablando de un debate entre Paloma y Abelardo que vamos a organizar nosotros. No, usted fue el que lo dijo. Usted fue el que lo dijo. Yo no lo dije. Lo acaba de decir. Es Yo no lo algo estoy. como un debate. Un Es debate. algo como un debate, pero no lo vamos a decir y no vamos a decir entre Parece debate, Pero- entre qué terians campañas. Bueno, cambiando de tema. Cambiamos de- Volviendo a la realidad. Volviendo a la miserable de este realidad. país. Oiga, el candidato Iván Cepeda no fue capaz de responder si era comunista o no. Para eso el siguiente video. Bueno, Cuba es un país que tiene un régimen político y evidentemente ese régimen se puede ¿Lo cuestionar. calificaría usted de dictadura? Pues algunos pueden calificarlo. Yo diría que en algunos aspectos sí ha habido un gobierno que se ha erigido sobre un concepto que era el concepto de la dictadura del proletariado, ¿no? El régimen de un partido político. Pero también es un país, y esto creo que se tiende a olvidar fácilmente, que ha hecho una enorme contribución a la paz en Colombia. Es un país que ha estado durante 40 años y un gobierno que ha estado en los últimos 40 años ligado a todos los esfuerzos más significativos que ha hecho Colombia en materia de paz. Oiga, qué vueltas que da, ¿no? Sí, Sí. Desde la comunicación política. Me equivoqué por el video. Estaba pensando en otro video primero. Qué pena. Pero es lo O sea, mismo, ¿no? Él también no puede condenar Sí, a verdad. la dictadura de Cuba. Sí, O sea, total. sí, de nuevo, no dice abiertamente que Cuba es una dictadura, dice que algunas cosas pueden ser desaparecido. dictadura. Algunos dirán que es una dictadura, sí, Sí, pero yo no. algunos, porque tiene algunas características de Unos dictadura. fusilados. Y luego Y, dice... y reconoce que además Cuba entonces nos ha estado acompañando en los procesos de paz. Pues ahí uno entiende entonces por qué acá los ¿A qué se procesos de refiere? paz son fallidos, o sea, no son procesos de Pavo. paz en realidad, y que lo que pasa es que los narcoguerrilleros, narcoterroristas van por sus anchas. Pues sí, Cuba ha estado acompañando, pues hombre. Te hago una pregunta. Cuando se refiere a acompañado a los procesos de paz, es que... ¿Eso qué tiene que ver primero cuando le hacen la Pues pregunta? Déjeme hacer la pregunta porque a Pavoneada. porque está quitándole ¿Qué pasa? el No. sesgo que pone Daniel Coronel. Dice, es una dictadura. Él dice, algunos podrían calificar, pero nos han acompañado. Es como cuando tú quieres justificar a tu amigo borracho. Ay, borracho, pero Pero qué es querido. chistoso, es Le pega a la mujer, pero es querido. Quiero que Pavo me conteste Exacto. esto desde la perspectiva de los hechos y lo que la historia cuenta. Cuando se refiere a que nos estaba ayudando en los procesos de paz, se refiere a cuando entrenó cabezas militares del M-19 allá, Sí. o cuando al ha recibido al El ELN, ELN fue- cuando le ha servido de tránsito al narcotráfico de Pablo Escobar Exacto, para, a eso para se triangular la refiere. compra de armas de grupos Sí. subversivos durante los 90. ¿A eso se refiere? A eso Es el acompañamiento al que se refiere. Uno Ah, es- es que él no- gracias, Cuba, ¿no? Gracias, Él Cuba. Gracias, Cuba. Él Cuando no estamos define a el punto de una tercera acompañamiento. guerra mundial por la crisis de los misiles. Gracias, Cuba. No, gracias No. Cuba por haber ayudado Sí, a han asesinar. oprimido a millones de seres humanos, No. los han Gracias, llevado al Cuba. hambre, Gracias, los Cuba. han expulsado de su país, en fin. Pero, ay, sí, no, es que son unos filántropos en este aspecto, ¿no? Porque Sí. tenían el gran corazón de querer ayudar a Colombia. Unos criminales que gobiernan en La Habana y por lo tanto hay que agradecerles. Y no es una dictadura. Algunos dicen que es una dictadura. Yo digo que de pronto es una dictadura del proletariado, que es una dictadura buena, porque eso es lo que quiso decir. ¿Sí lo Sí, vieron? literal. Sí. No, Sí, es un simpático. concepto que es la dictadura del proletariado, Pero es que eso es una muy dictadura buena Tú no buena. entiendes, es simpático y bonachón. Gracias, Cuba. Oye, pero ¿sabe quién sí le agradece a Iván Cepeda? ¿Quién? Jesús Santrich. Ah, no. Ah. También. Pongan el siguiente video, están amables. Yo quisiera agradecer a quienes, confiando en nuestras razones, también creyeron en el proyecto de reconstrucción de las FAREP. Agradecer a Roy Barreras, que no tenía identidad ideológica con nosotros, pero se atrevió con otros a defender nuestra inocencia y actuar en función de la paz de Colombia. También agradecerle la valentía a personas como Iván Cepeda, Lirio Uribe, Piedad Córdoba, Álvaro Leiva, que tampoco se dejaron a Milán. Rápido. Ah, ¿qué tal esos agradecimientos? Qué chévere. Ah, agradeciéndole Y por a- valiente a Iván Cepeda. Y aún A Roy así- Barreras.
a Roy Roy, amigo Roy, ¿qué se siente recibir el abrazo solidario? Pero sí, como dice, él aclara Roy Barreras que no tenía afinidad ideológica Uy, o sea, nosotros, pero los otros, Iván Cepeda, Lirio Uribe y Piedad Córdoba, así, eso sí, seguramente sí tenían. Pero peor, es el que peor trato recibe, ¿no? Ese descriteriado, ese de allá que no sabía dónde estaba parado, pero terminó aquí recibiendo plata narco. Ay, no, mentira. Presuntamente. Y aún así, presuntamente recibiendo, perdón. Presuntamente. Y aún así, Laura Camila en sus videos diciendo que como nosotros, ¿cómo se nos ocurre tomar una foto? Voy a saltarme a ese lugar. Iván Márquez son amigos de Iván Cepeda, que cómo se nos ocurre. Voy a soltar un video que fuera de, no sé, Salvatore Mancuso cuando estaba en la Sauce, porque ahora ya se volvió bueno, ¿no? Porque se volvió petrista. Y también ya está saliendo en camilla con cositos con respirador. Ay, un video de Carlos Castaño. El viejito masacrador. Un video de Carlos Castaño diciendo, quiero agradecer a, no sé, a Abelardo o a Paloma o a Oviedo. ¿No lo estarían usando en la campaña? No, pues obviamente. Saltemos ese video de Laura Camila. Voy a hablar de un tema, porque ustedes se volvieron en tendencia ayer. El fin de semana. El fin de semana. Y ayer otra vez. Pongamos por favor la imagen 14. Pongan por favor. Los funaron, ¿no? ¿O no los funaron? Los funaron harto. A ver, salió una foto. El viernes fue esto. El viernes salió Tania Pavoneada, Daniel Briceño, Jerome Sanabria y don Carlos Ayala, junto a su gran amigo, Iván Cepeda, y un cartel de 18.677 niños reclutados. Y se pusieron bravos. Se pusieron bravos por decirle la verdad en la cara. Chillando. Para eso, por favor, el video 15, si son tan amables. Más de 18.000 niños reclutados por las FARC. Es uno de los horrores de la guerra que este país no puede olvidar. Y justamente por eso, porque es tan grave, tenemos que ser capaces de hacer memoria y reconocer lo ocurrido. Sin permitir que esa tragedia se instrumentalice para hacer campaña y alimentar narrativas de odio que en Colombia matan. 7 exintegrantes del último secretariado de las FARC enviaron una carta a la JEP en la que reconocen su responsabilidad en el reclutamiento forzado de 18.677 menores de edad, especialmente entre 1996 y 2016. Es la primera vez que exmiembros de la guerrilla no solo admiten haberlos reclutado, sino también haber cometido violencias sexuales y otros crímenes dentro de sus filas. A ver, ay, qué gracias. Pero no entiendo, ¿cuál es el argumento de ellos? No. El argumento es que sobre eso no se puede hacer política. Yo creo que son dos. Uno, que lo instrumentalizaron, y segundo, que es grandioso que unas personas que no van a gastarse un solo día en la cárcel hayan reconocido que fueron unos malditos secuestradores de niños. Pero el argumento es que no se debería haber dicho eso. No, el argumento es que nosotros lo estamos instrumentalizando políticamente porque cómo se nos ocurre hablar de 18.677 niños reclutados, violados y torturados. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros instrumentalizar esas cifras cuando ellos llevan 20 años instrumentalizando 6.400? Que está muy mal que nosotros nos tomemos una foto con un dummy de cartón sin decir absolutamente nada, pero que esa cifra que ellos conocían desde el 2021 y por la cual no hicieron nada, no levantaron un solo dedo, no la mencionaron, ¿no? No salieron a protestar, ni hubo ni siquiera una nota de reclamo. Esa cifra de atrocidades una tras otra, eso no está mal. Y venga, no, pero no solamente no hicieron nada, Yala, no es que no hayan hecho nada, es que en el Congreso, durante los últimos 8 años, el Pacto Histórico y el Partido Comunes, que son los autores de esos horribles crímenes, algunos de ellos, pues, han sido una bancada política. En la práctica han sido la misma bancada política. Hay que revisar. Revisemos proyecto por proyecto cuál ha sido el sentido del voto de la bancada de Comunes versus la bancada de Pacto Histórico. Han sido creo que es idéntica. Es unidad política e ideológica en el Congreso, por lo tanto. Son prácticamente el mismo partido. Son sus compañeros. Sí, son prácticamente el mismo partido. Y solo que legalmente no, pero digamos, han hecho parte en la práctica de la bancada. Aparte son bancada de gobierno. El Partido Común es bancada del gobierno y los han aceptado y los han recibido políticamente. Entonces, ¿cómo se atreven a recordar que esas personas que hacen parte del gobierno secuestraron a 18.677 niños? ¿Y por qué lo instrumentalizamos? Para eso es la siguiente imagen. Quiero que muestren la imagen de Laura Camila Vargas. A ver si es que ella
es tan impoluta o tan objetiva. Mire lo que dice Laura Camila Vargas el 10 de septiembre de 2023. Ya sabemos quién dio la orden y aún así le siguen votando al uribismo. Triste y lamentable. Creo que eso no es instrumentalizar o estoy siendo muy... Pero podría aplicarlo hoy día. Ya sabemos quién dio la orden dentro de las aún así FARC. siguen votando por el y siguen petrismo. votando Triste por y el petrismo. lamentable. Pero yo quiero volver sobre algo que dijo Ayala, que lo pasó Abuelo de Pájaro, y es, Carol, pues nuestro querido Mateo hizo unos videillos respondiéndoles a Laura Camila y a Carol Solís, y dentro de su tufillo moral de Carol Solís, así grandilocuente, dice: Mateo, 1, para cuestionar hay que leer. ¿Sabías que la cifra de 18.677 la conocemos desde 2021? Es decir, Carol Solís está aceptando abiertamente que ella durante 5 años ocultó y manipuló la información de 18.677 niños secuestrados. Pareciera. Pareciera, porque sí le dieron mate a la de 6.402. Es decir, Entonces, esa sí le indigna. Y eso sí, y ellos eso no les parece instrumentalizar a las doctoras. Y a mí también me indigna, ¿sabe qué? Que hagan énfasis en la palabra reclutamiento. Esto no solamente es reclutamiento, esto es tortura, esto es secuestro, esto es tráfico de seres humanos, esto es asesinato. Violación sistemática. Esto es aborto sistemático. O sea, son los peores crímenes, los crímenes más horrendos. Reclutamiento suena como que se los llevaron y ellos quisieron ir, ¿no? Como dice Petro, porque había toallas higiénicas en la guerrilla y por eso los reclutaron. No, estos son crímenes horrendos en contra de niños, asesinatos, secuestros, a ellos torturas. que les gusta ahí tanto, en esa cifra está metido todo eso. A ellos que les gusta tanto el derecho internacional humanitario, lo que hace la guerrilla de las FARC son violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Bueno, yo creo que ya se nos va acabando el tiempo, pero yo quería mostrarles una... ¿Usted tiene algo más, Mateo, antes de acabar rápidamente? Es un tema ñoño, pero cuéntenme si hay tiempo. Hágale, rápidamente. Rápidamente, la 16.1, es que hay un tema que también me parece muy preocupante, como a Julio le parece preocupante el tema de la vivienda, y es que la ANDI hace poco hizo un congreso sobre transición energética y en ese, pues obviamente lo que dijeron los empresarios de minería dijeron hombre, es que en este gobierno no se puede hacer nada. Ahí está la noticia. Empresarios lanzaron un plan urgente para salvar el sector minero energético y advirtieron golpe a inversión y empleo. ¿Qué es lo que pasa? Todas las políticas o todos los proyectos, de minería se están parando en el país, prácticamente todos. Estamos hablando de Santurbán, estamos hablando de Cajamarca, estamos hablando de Jericó, estamos hablando de una gran cantidad de proyectos mineros que no los dejan hacer gracias a los falsos ambientalistas. Pero ahora la siguiente imagen, quiero hacer como un contraste entre están destruyendo el sector minero energético que precisamente se necesita para la transición energética, pero lo que está pasando es que en Colombia estamos rompiendo récords en producción de oro, de explotación de oro, pero por parte de los grupos armados organizados. Según la Policía Nacional... de oro ilegal. Extracción de oro ilegal, gracias. Según la Fuerza Pública, esto es una gráfica de la Fuerza Pública, el 85% del oro en Colombia es ilegal. Es decir, estas personas que son muy ambientalistas porque dicen, no, a esas malditas multinacionales no los vamos a dejar que hagan minería, no pasa nada, cuando la minería ilegal, que es la que destruye ríos con el mercurio, que destruye bosques, que esclaviza personas. Y que financia grupos armados que oprimen a la gente también, ¿no? Sí, entonces es como esa denuncia y esa contradicción. Venga. Oiga, qué gran contradicción, es parecido a lo del contrabando, ¿no? Vamos a prohibir o vamos a aumentarle impuestos a ciertos productos, se termina incentivando el contrabando. Acá es lo mismo, vamos a prohibir la actividad minera formal porque es que las mineras son empresas capitalistas y por lo tanto son malvadas, pero por el otro lado la minería ilegal totalmente incentivada, totalmente descontrolada, ¿no? Sí. Es una gran y mientras tanto el gobierno, y para eso la última imagen, la que es FBT, el titular del colombiano es, ¿no? El que dice el convenio tiene como objeto, no sé si nos pone el titular del colombiano para ponerle un poquito de contexto a esa noticia, Mateo. Es que ¿dónde está venga, sí. Es a propósito, y un poco para contarles, es que resulta
que el señor León Valencia, que es un dirigente histórico de la izquierda, ya no sé si decir izquierda radical porque Ayala me regaña. Tenemos La izquierda. Es que la izquierda no es sino una sola. Más o menos es una redundancia izquierda radical. No, eso no existen varias izquierdas. No, ahí no estoy de acuerdo, Aquí pero nos bueno. paramos y nos hablamos. ¿Usted cómo fue? Ahorita a la salida nos vemos. Vamos a ver. Tiene una fundación muy conocida que se llama la Fundación Pares. Pues resulta, ahí está, que la Fundación Pares firmó minutos antes de que cerrara la ley de garantías, en los últimos minutos de enero de este año, firmó un contrato por 5.000 millones de pesos. Y resulta que, vaya casualidad, no, esto es una casualidad gigante, pasan unas vainas tan raras, esto es como Stranger Things. Precisamente al señor León Valencia estaba escrito. Hasta hay que meterle música. Entonces, eso es rarísimo, oiga. Precisamente al señor León Valencia se le ocurrió escribir un libro que se llama un libro apologético en homenaje a Iván Cepeda. Ay, no Sí. O sea, en medio de la campaña electoral, una persona que suscribió, que firmó en nombre de Pares, que es su fundación, un contrato por 5.000 millones de pesos, también se le ocurre escribir un libro en nombre del candidato del gobierno, del candidato Iván Cepeda. Una vida contra el olvido. No, vean lo más chistoso, es que todo aquí es como una tragedia y una comedia. Vean el objeto del contrato de 5.000 millones de pesos que vamos a pagar entre todos. Es la imagen. Dice, ahí está. ¿Cuánto? Ahí está, bueno, no, es la siguiente. A ver si me ponen la siguiente. No estaba el objeto del contrato, diga. Pero el objeto del contrato. No, es esa. El convenio tiene como objeto comillas. A ver si alguien. Eso toca traer un chamán. Aunar esfuerzos para promover. Ayala de pronto descifra. A ver, Damaris, léelo, por favor. Que lo lea Damaris. Por favor. Aunar esfuerzos para promover la asociatividad en sus diferentes formas en procesos asociativos. Uy, señor, aunar esfuerzos para promover la mineros asociatividad. energéticos y facilitar el ejercicio del control social. ¿Ejercicio de control social? Un ejercicio de Dice, control social en temas los energéticos. En los estudios previos del documento hacen referencia al control social como que las comunidades y la ciudadanía participen de manera informada e incidente en las decisiones que afectan su territorio, en este caso el ambiente y los servicios públicos esenciales como la energía. Yo lo que entiendo, palabras más, palabras menos, es que van a ayudar a que haya oposición en las comunidades a proyectos mineros energéticos en el país, ¿no? A hacer politiquería, vamos a frenar los proyectos mineros energéticos. Eso parece ser. Pero lo más increíble de todo, además de que escribió un libro precisamente luego de recibir el contrato o simultáneamente a recibir este contrato, lo más insólito es lo siguiente, que es la foto de la hija del presidente, la señora o la señorita Sofía Petro Alcocer. Una alegría entrar en este equipo. ¡Ay, qué coincidencia! León Valencia. Ay, no. El 2026 arranca con buenas noticias para la Fundación Pares. Sofía Petro, o sea, días antes, ¿no? Y luego viene el contrato. Sofía Petro, una joven tan inteligente como crítica, con grandes inquietudes académicas, y Daniela Gómez, quien hasta el 31 de diciembre fue viceministra de Defensa, o sea, también parte del gobierno. Esto es un combo de todo, ¿no? Es una puerta giratoria, ¿no? Ya no con las multinacionales, sino con las ONGs de izquierda. Ingresan al equipo de Pares, ¿no? En cualquier lado dirían que no queda bien que el gobierno firme justo antes del inicio de la ley de garantías con una fundación que termina su director escribiendo un libro haciéndole campaña a Iván Cepeda y que acaba de contratar a la hija del presidente. Para hacerle oposición al Eso podría generar suspicacias. Pero bueno, y para hacerle la oposición a la minería, para acabar de rematar. En fin. Eso era un poco ñoño, pero creo que era interesante. Sí. Pues no estuvo briseño, pero algo se hizo. Pues, pero no sé, yo siento que llena bien los zapatos y el asiento. ¿Doña Pavo? Sí. Me faltó la fachaqueta, fallé. No, pues la idea es que sea algo. No, pues ¿sabe por qué? Esas memorias son, no sé. ¿Te lastiman? Me lastiman, ¿no? Es gordo. Bueno. Pavo, muchas gracias. Oiga, muchas gracias a la audiencia. Gracias, Damaris, por acompañarnos. Esperemos que sea más frecuente tu presencia en este set. Seguramente. ¿Qué es lo que dice Briseño siempre antes de terminar? Que no se olviden de seguirnos, darle like, comentar, suscribirse, compartir en seguir grupos de arreglando WhatsApp. el país, seguir Muy Listos No Son, seguirnos saldrá en RTBC, compartir al amigo petrista. Eso es lo más importante de todo, sobre todo molestarlo, ¿no? Molestar hacerle bullying. Tomarles del pelo. No, hacerle bullying no, pero sí. Ellos se bulean solos. Mándele link. Mándele link al amigo petrista. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Chao. Chao. Si los jóvenes tienen posibilidad de seleccionar sexo. Nación sabrosa. Nación sabrosa. También.